Yo quiero pedir que tu palabra sea la que nos hable en esta mañana, que tu palabra sea la que también redarguya nuestra vida, nos anime, nos fortalezca, nos renueve, pero también, Señor, nos corrija, Señor. Y Padre, yo pido, Señor, que en esta mañana tú traigas una revelación fresca de esta palabra, que nosotros no solo en esta mañana salgamos de aquí escuchando y teniendo un conocimiento de esta palabra, un saber de esta palabra, sino que también queremos que esta palabra la podamos practicar, podamos ser concretos, prácticos contigo, podamos pedir tu Espíritu para nosotros, Señor, en el cual tú nos haces testigos, Señor. Yo te agradezco, Señor, y gracias por cada hermano y cada hermana que está acá en esta mañana, Señor, entendiendo, Señor, que tú tienes planes por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los planes que Dios tiene contigo y conmigo, con todos los que somos cristianos, con todos los que le hemos dicho al Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, Él quiere que brillemos, Él quiere que resplandezcamos, Él quiere que nuestra luz alumbre en lugares donde sobre todo abunda la tiniebla. Él quiere que brillemos. En Lucas 15, cuando Jesús habla sobre el hijo pródigo, sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida, comienza este relato hablando del amor de Dios sobre los perdidos. Y ese es el corazón que Dios tiene, de buscarnos, de ir. No es que yo busque a Dios, no es que yo me encontré con Dios, no es que ahora decidí por Dios. Dios fue el que dio el primer paso. Dios es el que nos ha buscado. Dios es el que insiste. Dios es el que renueva la misericordia. Si hoy tú estás aquí es porque Él ha renovado sus misericordias. Él en su corazón quiere que ninguno se pierda. Pero esto no es solo para mí. No es solo pensar en mí, en mis cosas, en mí. Dios quiere que ninguno se pierda. Eso dice 2 Pedro 3:9. Que esto no es que Dios retarda su promesa como algunos piensan o creen, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a veces estamos tan centrados en nosotros mismos, estamos tan centrados en nuestros problemas y dificultades, que esperamos, Señor, resuélvelos y ahí te serviré, y ahí me dispondré, y ahí me comprometeré. Pero saben, yo quiero darle un consejo. Con los años yo me he dado cuenta que Dios no obra así. Que Dios no quiere que pongamos la carreta delante de los bueyes, sino que hay que poner el buey delante de la carreta. Y esto significa que mientras yo voy obedeciendo a Dios, que mientras yo voy escuchando su voz y haciendo lo que Él quiere, es ahí donde Él empieza a mover su mano. Y es ahí donde yo empiezo a ver los milagros. Y es ahí donde empiezo a ver el poder de Dios. Algunos esperan ver para creer. ¿A quién le pasó de los discípulos eso? Tomás, ¿cierto? Pero la fe no es veo y creo, sino que creo para ver. Y mi consejo parte con este consejo, diciendo: si es que tú quieres ver, si tú le estás pidiendo algo al Señor, como decía adelante José, si tú tienes, le estás, ¿cómo fue que dijiste, José? Dar tu caso, Dios te envía a presentarle el caso, tu caso al Señor. No es
esperes solo a Él, sino que resplandece, brilla, obedece al Señor. Así que le puedes decir al que está al lado tuyo: tienes que resplandecer para el Señor. Tienes que resplandecer. Dice la palabra del Señor, todavía no es que estoy diciendo la memoria, gracias. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, y continúa diciendo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero saben que cuando sale esa palabra, ¿saben qué dicen los versículos que siguen? Y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre sanaremos enfermos. En su nombre comeremos cosas mortíferas y nada nos pasará. ¿Están aquí o están con el caballero? ¿Cuándo veremos las señales? Según este texto. ¿Está ahí el texto? Gracias, Ana. ¿Cuándo veremos? Como dice aquí, quitarán serpientes y si vienen, pero la anterior, a ver, el 17, ¿no? Ya van a ver, escucha, viste que ahora me dejaste mal, ahí sí. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si comieren, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuándo? Cuando vayamos y prediquemos a toda criatura. Entonces, lo que yo le digo no es algo que yo creo por convicción propia, es porque la palabra de Dios lo dice. Que yo lo que esté viviendo, lo que yo esté pasando, cualquier dificultad, para yo ver la mano de Dios obrando, yo primero tengo que, ya Señor, yo sé que quizás te estoy pidiendo tantas cosas, quizás no tengo esto, quizás me falta esto otro, pero Señor, yo he decidido seguirte. He decidido tomar la cruz y voy a ir. Y voy a ir para adelante. Voy a ir y no me detendré. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Es ahí donde Dios se hace cargo de tu problema. Pero si tú estás un día, una semana, un año, años, solo centrado en tus problemas, ¿sabes lo que va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Dios nos llama a resplandecer. Resplandezcamos para Jesús. Y quiero que abra su Biblia ahí en Isaías 60. Isaías 60. Vamos a leer algunos versículos. No sé si vamos a lo mío o de ahí. Isaías 60, vamos a leer del 1 al 3 primero. Dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos.
pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto es lo que el Señor nos llama, a levantarnos y a resplandecer, porque la luz ha llegado. ¿Quién es la luz? Dios. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos la luz. Y la luz no es para ocultarla, es para ponerla en un lugar alto y que brille. Dice el versículo 18, la parte B, hasta el 20, la parte A. Dice: llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria, tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. El Señor será el Señor tu luz eterna. ¿Cuántos anhelan que Dios brille en tu hogar, en tu casa, en tu futuro, en tu propia vida, en tu mente, en tus debilidades? ¿Cuántos anhelan y desean que la luz de Dios brille en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa? ¿Cuántos anhelan que la luz de Dios brille, no sé, en tu economía, en tus finanzas? Yo anhelo esto. Yo anhelo que esa luz brille. Yo anhelo la bendición. Yo anhelo ser libre. Que nada me esclavice. Pero para que la luz de Dios brille sobre mí, como dice esta palabra, yo tengo que entender que tengo un llamado. Que mis muros, ¿cómo se llamarán mis muros? Salvación. Y mis puertas, alabanza. Wow. Pero sobre todo, el Señor quiere que nos levantemos y resplandezcamos, porque Él quiere hacernos brillar. La luz está en nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. ¿Y sabe por qué no nos damos cuenta? Porque aquí entre todos nosotros nos sacamos brillo nomás. Pero ¿dónde se nota que brillamos? Cuando hay tinieblas. De hecho, se me olvidó decir delante, por eso estaba hablando de Lucas 15, que todo lo que Dios hizo. Pero ¿sabe cómo comienza ese relato? Que fue para mí de nuevo revelación. Dice que los fariseos empezaron a criticar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque comían con pecadores. Así comienza ese relato de Lucas 15. Pero ¿dónde la luz va a brillar? Si no es en medio de los pecadores. Es ahí donde Dios quiere que mostremos y manifestemos la luz. Dios dice que nuestra luz guiará a las naciones y a los reyes. También dice Mateo 5, versículo 14 al 16, que ayer lo hablé marcado en este versículo, que es lo que el Señor habla de nuestra esencia. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alabe al Padre que está en el cielo. Qué lindo. Dios pone una luz en mí. ¿Pero qué tiene que hacer la vida? ¿Quién la tiene que hacer? El mandamiento es brillar. Ustedes, yo tengo que hacer brillar. Yo tengo que alumbrar. Yo tengo que quizás esforzarme. Sobre todo cuando mis emociones no están en sintonía con esto. Cuando quizás las dificultades me tienen tan quizás triste, frustrado, deprimido, que digo, ¿qué voy a brillar? Porque aquí es donde el enemigo se aprovecha de nosotros para llenar tu mente y decir, ¿qué voy a hablarle a otros si yo tengo puros problemas? ¿Cómo voy a alumbrar? ¿Cómo voy a hablar la buena noticia si yo estoy en tantas dificultades? Porque el enemigo lo que quiere es que tú te calles. ¿Por qué no te callas? Dice el enemigo, así como le dijo el rey español ¿se acuerdan hace tiempo? Se lo dijo a Chávez. ¿Por qué no te callas? El enemigo eso es lo que quiere. Y te dice, ¿por qué no te callas? Y sabe, este es el propósito del enemigo. De que no brillemos. De que no miremos a Dios. Porque Dios es el que nos hace brillar y de esforzarme para que mi luz alumbre. Yo hablaba ayer y decía, porque la palabra lo dice, que todos nosotros nacimos para multiplicarnos. Y cuando un cristiano o alguien que ama al Señor, alguien que le ha dicho al Señor que le quiere servir, cuando alguien no se multiplica o no se ha multiplicado, es porque algo no está bien ahí. Porque hay algo que no ha hecho algo concreto. Y quizás simplemente es que ha creído la mentira del enemigo. De que no puede brillar. De que no puede a nadie decirle nada porque está lleno de problemas. Pero yo quiero decirle que eso es una mentira. Porque aunque estemos con muchos problemas, aunque quizás no notemos fe, Dios en nuestra debilidad, Él dice que su gracia nos va a hacer fuerte y su poder va a fluir. Por eso Pablo decía, entonces cuando soy débil es cuando más fuerte soy. Él tenía esta revelación de la gracia de Dios. Por eso él también proclamaba y decía, Dios me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Pero hermano, a esto Dios nos llama. Y no nos podemos equivocar, porque si no alumbramos, porque si no resplandecemos, porque si no somos la luz, en definitiva el enemigo va a ganar. Y tu luz cada día se va a ir extinguiendo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tu luz se apague y que tú mueras y seas destruido. Por eso Jesús advirtió diciendo que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Pero aquí vino Jesús a dar vida. Y no solo vida, en abundancia y en abundancia. Esa es la luz. Por eso nosotros todos tenemos este llamado de Dios a brillar, a resplandecer, para que todos le alaben. Pero esto es algo que yo tengo que hacerlo, mire, por eso le digo esto
basta solo decir yo lo sé. Lo que yo tengo que hacer es algo concreto. Todos los que estamos acá, saliendo de aquí, Señor, ¿dónde tú quieres que yo empiece a vivir? ¿Con quién o a quién tú quieres que yo le hable? Y esto no es solo para usted, también es para mí. Es para el Tomás que toca la música aquí, también, para los que cantan, al Tomás. Es para todos nosotros, porque tenemos que resplandecer, multiplicar, pero tenemos que ser concretos en esto. Yo les he contado la historia de los ratones, alguna se me ha contado. Había un gato que siempre venía y atacaba de sorpresa a los ratones y se los comía. Y siempre los ratones perdían gente. Era como así, ¿cierto? Era un gato malo. Y un día un ratón estaba en una asamblea así como esta. Y un ratón tiene una buena idea. Dice, yo tengo una buena idea. ¿Y cuál? Le dicen los ratones. Miren, ya que el gato nos ataca de sorpresa, pongámosle una campana al gato. Entonces lo vamos a escuchar cuando venga. Y todos dijeron, sí, es una buena idea. Pero la pregunta fue, ¿y quién le pone la campana al gato? Usted puede decir sí, hay que brillar, sí hay que resplandecer, pero usted le va a poner la campana. ¿Usted va a hacerlo? ¿Va a hacerlo ahora, el día? ¿Esta semana? ¿O va a dejar pasar de nuevo hasta que una vez más hablemos de esto? Por eso esto es algo concreto. Y yo sé que Dios no nos llama a nosotros a que nos vaya bien. Nosotros no somos vendedores. ¿Cierto? Aquí está la hermana Graciela, ¿cierto? Pero Dios no nos manda a vender. O sea, Dios no nos va a medir por el resultado. Dios sabe por qué nos mide. Por la obediencia. Y yo voy a hacerlo. Voy a empezar a hablar de Jesús, de esta buena noticia, y solo pueden ocurrir dos cosas. Solo dos cosas. O que te rechacen, o que te digan yo quiero conocerte. Nadie te va a matar. Nadie te va. Quizás te van a menospreciar, quizás te van a hacer una broma, pero más que eso. Nada más. Entonces, lo único que necesitamos, escucha, yo no traje aquí W40, pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que oremos y no eche W40 en esas articulaciones que necesitamos, porque quizás algunos de nosotros estamos atrofiados, porque hace rato que nos movemos las manos, los pies, para ir a otros. Por eso Jesús en Mateo 5 que leímos, Él habla que nuestra identidad, o sea, lo que somos, es que somos luz. Por eso los discípulos de Jesús deben brillar. Vivir el reino de Dios es que la gente pueda mirar y pueda ver nuestras buenas obras y pueda alabar. Pero ¿cómo van a ver las buenas obras? Yo tengo que exponerme. Es verdad que ninguno de nosotros es un proyecto terminado. Y quizás hay cosas que no están bien, pero hay cosas que sí no están.
Muestre esas cosas. Aunque sea una pequeña luz, muestre. Y termino con otra cita de Primera de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las buenas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es nuestro llamado. Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz para que anunciemos esa luz. ¿Entiende esto? Este es el plan. ¿Y por qué a veces sentimos que todavía estamos en tinieblas? Porque quizás a veces seguimos en tinieblas porque no anunciamos la luz. Porque el propósito de que Dios nos traslade del reino o de la potestad de las tinieblas a su luz es que brillemos. Por eso andar en luz es conocer a nuestro Rey y es hacerlo conocido. Un hijo de Dios, un discípulo de Dios, que es apasionado por Dios, no está dormido. Y creo que ayer, los que tuvimos la oportunidad de participar en el retiro, nos quedó claro que este es el tiempo donde tenemos que ser concretos y tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces van a involucrar despertar. Esas decisiones van a involucrar salir de la comodidad, de la pereza, de la flojera, como decirlo así. Salir del letargo. Porque la única forma que Dios nos alumbre es que despertemos. Dice su palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quiere decir el que está atrás tuyo, y si quieres remecerlo, reméselo. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Díselo con ganas. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque esto dice su palabra. Entonces, hermanos, hermanas, yo lo he hablado en otras ocasiones, que Dios nos llama a discernir los tiempos, que estos tiempos no son tiempos fáciles, que son tiempos donde el enemigo, bueno, siempre el enemigo ha querido destruirnos, pero hoy más que nunca viene con sutilezas, digo yo, más encima. No, es una palabra fea, no voy a decir, pero el enemigo no va de frente, es como chaquetero, así, por la espalda, trayendo pensamientos así, adormeciéndote. Porque lo que Dios quiere es que estemos dormidos. Perdón, lo que el diablo quiere es que estemos dormidos, paralizados, indiferentes, sin escuchar a Dios. Y que más encima lo justifiquemos. Yo me he visto justificando esto. Y yo creo que ustedes también. ¿Cómo justificamos esto? Es que nos falta tiempo. Es que estamos cansados del trabajo, la responsabilidad. Yo me he visto justificando esto a veces en mi mente. Y no digo que uno a veces quiera dormir un poquito más. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del dormir solo físico, ¿me entienden? Estoy hablando del dormir espiritual. Del no predicarle a nadie durante semanas, meses, años. El de no tener un nuevo discípulo hace años. El de no abrir
iglesias porque no tengo a quién invitar. A eso me refiero. Quiero esperar yo ir a una casa iglesia, pero ¿y tu casa, hermano? ¿Y tu casa, hermano? ¿No podrías tú ya tener una casa iglesia? Pero es más fácil. O que me delegue gente, o que yo vaya a una. Tranquilo. Pero ¿y cuándo me multiplico? ¿Cuándo abro mi casa para alguien que no conoce a Dios? Por eso, este es un tiempo donde más debemos detenernos. Y le voy a pedir a la Anabel, se está enchulando la Anabel, Jeremías 6:16. Parece que pasó por la galería. ¿Ustedes saben cómo le llaman a esa galería? No, ya, mejor me dicen. Jeremías 6:16. Este fue el lema del retiro. Así dice el Señor: deténganse los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso, el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Que nosotros no seamos los que respondamos al final, sino que seamos obedientes y nos detengamos y entendamos que el buen camino es que brillemos y seamos luz. Amén. Pónganse en pie.